La Edad Media es el periodo que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, es decir, del 5 al 15. Como características principales de esta etapa podemos destacar su sociedad, que era feudal, es decir, está diferenciada en grupos, en este caso 3 grupos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Conviven 3 culturas en la península ibérica, cristiana, musulmana y judía, y se desarrolla el arte románico, gótico y mudéjar. Las primeras manifestaciones de la literatura española datan del siglo XI, son las jarchas, que son breves poemas escritos en lengua mozárabe. Existen 2 mesteres, es decir, oficios de juglares, mester de juglaría y el mester de clerecía, cuyos principales divulgadores eran los clérigos. Como características del mester de juglaría tenemos que destacar su oralidad, mientras que el mester de clerecía utiliza la cuaderna vía. El Renacimiento es el periodo histórico que se desarrolla durante el siglo XVI en Europa y que supuso la implantación de una cultura de tipo humanista. Tenemos que recordar que la sociedad feudal se debilita y surge la clase social de la burguesía. La mentalidad que en la etapa anterior, es decir, en la Edad Media, era teocéntrica pasa a ser antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro. El ideal de hombre renacentista es un hombre equilibrado, tanto con conocimientos de la guerra, la política, las artes, la religión. Se muestra interés por la antigüedad clásica y la actividad de las universidades, se inventa la imprenta y se producen avances científicos. El humanismo es la corriente ideológica que impregnó toda la actividad intelectual y filosófica de la época. Como características de este pensamiento tenemos que recordar el antropocentrismo frente al teocentrismo, el optimismo y confianza en la razón, es decir, todo está experimentado y explicado a través de la ciencia, se busca la autenticidad y el ideal de su hombre es un hombre equilibrado, como se ha dicho anteriormente. Los temas tratados en la literatura renacentista son el amor. El amor a la amada es un amor idealizado, en la línea del amor platónico. La naturaleza, que aparece siempre idealizada, recordemos el tópico del locus amoenus. La mitología y los dioses de la antigüedad grecolatina son protagonistas en esta literatura. Son también símbolos de los sentimientos del poeta, tanto en la literatura como en el arte. El carpe diem. La vida terrenal es buena por sí misma y el mundo un lugar hermoso donde disfrutar del amor. Así que los poetas incitan al carpe diem, es decir, aprovechar la juventud, antes de que la vejez acabe con los placeres de la vida. Garcilaso de la Vega fue el modelo de hombre renacentista que refleja mejor los ideales de la época. Su obra se caracteriza por utilizar una métrica de influencia italiana, el soneto, la lira, la estancia, tercetos encadenados y octavas reales. Y entre los temas tratados están los anteriormente citados: el amor, la naturaleza, la mitología y los tópicos literarios. Su obra se puede agrupar por género: cancionero petrarquista formado por 40 sonetos y 5 canciones, ensayos epistolares, 2 elegías en forma epistolar y la epístola Juan Boscán, y 13 églogas pastoriles. Fernando de Rojas publicó en 1499 la tragicomedia de Calisto y Melibea. Con el tiempo, su obra pasó a ser conocida como La Celestina. Es la obra literaria más importante del siglo XV. Su protagonista, la vieja Celestina, ha quedado como prototipo de la vieja casamentera, inteligente, práctica, sin escrúpulos, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. En La Celestina se mezclan el mundo social culto y rico de Calisto y Melibea y el bajo y pobre de criados y prostitutas. Los personajes de ambos mundos son iguales en su bajeza moral y caen víctimas de sus pasiones.